Ella pensó que me había ahogado. En cambio aprendí a nadar con tiburones. El teléfono vibró a las 2:47 a.m., cortando la húmeda noche de Florida como un cuchillo en la mantequilla. Me quedé mirando el ventilador de techo, que giraba perezosamente sobre mi cabeza, contando las rotaciones como ovejas que no podía atrapar. Dormir se había vuelto un extraño desde que Laila empezó su largo viaje de trabajo hacía 3 semanas. Es curioso cómo una cama matrimonial se siente más grande cuando eres el único que suda en ella. La luz de notificaciones parpadeaba insistentemente en mi mesita de noche. Probablemente se trataba de otra emergencia laboral. Siendo Nick Carver el dueño de Carver Construction, mi teléfono nunca dormía del todo. Pero algo en ese zumbido en particular se sentía diferente, más intenso como un trueno antes del rayo. Agarré el teléfono entrecerrando los ojos para mirar la pantalla. Número desconocido. La vista previa del mensaje me heló la sangre. Pensé que deberías ver qué hace tu esposa en ese crucero. Revisa el archivo adjunto. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el mensaje durante lo que me pareció una eternidad. En ese momento suspendido entre la ignorancia y el conocimiento, aún podía fingir que todo estaba bien. Que el repentino entusiasmo de Lila por los retiros corporativos de team building era legítimo. Que su nueva rutina de ejercicios y sus compras de lencería de diseñador eran solo una coincidencia de superación personal. Abrí el mensaje. El video fue corto quizá, de 30 segundos, pero contenía toda una vida de traición. Allí estaba mi esposa de 8 años, Laila Carver, subiendo a lo que parecía un yate de lujo. No estaba sola. La mano del hombre en la parte baja de su espalda pertenecía a Chase Banner, vicepresidente de operaciones de Oceanic Cruise Lines. El mismo Chase Banner que había estado en nuestra casa para cenas, el mismo Chase Banner que me había estrechado la mano y elogiado mi selección de bourbon, mientras al parecer planeaba acostarse con mi esposa. Pero fue el segundo video el que realmente lo desquició. Lila y Chase, en lo que parecía una habitación de hotel, con su anillo de compromiso, el anillo de compromiso de mi abuela, sentados en la mesita de noche, mientras ella susurraba algo que lo hizo reír. La fecha y hora eran de ayer. Dejé el teléfono con cuidado, como si fuera a explotar. Mis manos no temblaban todavía, no. Eso vendría después. En ese momento, no sentía nada más que una calma fría y calculadora que me invadía como la niebla matutina sobre el Golfo. Bueno, eso explica su repentina afición al protector solar FPS 50, murmuré a la habitación vacía. Caminé descalza hasta la cocina, me serví 3 dedos de bourbon, el buenísimo que Chase me había recomendado, y me senté en el pasillo de granito que Lila había insistido en que necesitábamos. La casa se sentía diferente ahora, como la escena de un crimen, antes de que se pusiera la cinta. Cada superficie tenía un nuevo significado. El refrigerador estaba lleno de fotos de nuestro feliz matrimonio. El calendario, con las fechas de su crucero, marcadas con rotulador rosa. La pila de correo que había estado recogiendo diligentemente, incluyendo lo que parecían extractos de tarjetas de crédito que nunca había visto. Fue entonces cuando empezó la verdadera investigación. Empecé con su oficina en casa, un espacio impecable que siempre parecía más una sala de exposición que un espacio de trabajo. Lila era meticulosa con la organización, todo en su lugar, cada archivo etiquetado y codificado por colores. Pero ahora sabía qué buscar. Las lagunas, las inconsistencias, los secretos cuidadosamente escondidos. El primer descubrimiento fue un recibo escondido dentro de un libro que nunca había leído. Comer, rezar, amar. ¡Qué ironía! El recibo era de Victoria's Secret con fecha de hacía 2 meses. $237 por lencería que nunca había visto. Debajo, un recibo de spa para algo llamado Paquete Paraíso Brasileño. Mi esposa se había estado preparando para esta aventura como si fuera una operación militar. Seguí buscando. Escondido en su joyero, tras una tapa falsa que nunca había visto, encontré un teléfono prepago. El historial de mensajes parecía una novela romántica escrita por alguien sin imaginación. Chase la llamó bebé. Ella
lo llamó papá. Casi vomité ahí mismo en nuestra alfombra persa. Pero el verdadero golpe fue el último intercambio. Chase, qué ganas de que pasemos 6 semanas juntos. Ya está, cariño. Después de este crucero, se lo contamos a todos. Lila, lo sé, estoy lista. Solo prométeme que no le escribirás a Nick mientras no estemos. Quiero ser yo quien le diga que se acabó. Chase, trato hecho. El pobre no sabrá qué le pasó. 6 semanas. Habían planeado un crucero de 6 semanas, mientras yo trabajaba 16 horas al día para pagar la vida que ella estaba tan ansiosa por abandonar. Y lo mejor, quería ser ella quien diera la noticia. ¡Qué considerado! Encontré más pruebas en su armario. Una maleta que nunca había visto llena de ropa, que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Una nota guardada en el bolsillo lateral, escrita con su letra cuidadosa. Chase, para cuando leas esto seremos libres. Estoy deseando empezar nuestra verdadera vida juntos. Con todo mi cariño, L. El bourbon se había acabado cuando terminé mi investigación. El amanecer se filtraba por las persianas, tiñéndolo todo de esa luz amarillenta y enfermiza que hace que incluso el paraíso parezca la escena de un crimen. Sentado en mi cocina, rodeado de la evidencia de la traición de mi esposa, sentí algo que no había experimentado desde que de niño me molestaban en el patio del colegio. Me sentí subestimado. Chase Banner se creía astuto, robándole la esposa a otro hombre mientras éste trabajaba arduamente para construir algo real. Lila se creía inteligente planeando su estrategia de salida como si fuera una fusión corporativa. Ambos pensaban que Nick Carver, el obrero que tuvo suerte en la construcción, simplemente se rendiría y lo aceptaría. Estaban a punto de descubrir por qué eso fue un error. Fui a mi habitación, abrí la caja fuerte y saqué mi anillo de bodas. El oro se sentía más pesado de lo habitual, cargado con 8 años de mentiras y promesas incumplidas. Lo dejé en la encimera de la cocina, junto a un papel donde escribí: Lila, celo de Chase. Celo del crucero. Lo sé todo. Para cuando leas esto, tus cosas estarán en casa de tu madre, y tu amante habrá aprendido lo que pasa cuando le robas a Nick Carver. Espero que hayas disfrutado del crucero. Los tiburones de allá abajo no se comparan con el que te casaste. Nansen. Dejé la nota debajo del anillo y salí de la casa que ya no me parecía un hogar. Era hora de recordarles a todos por qué no hay que meterse con los desvalidos. Big Mike Torino ya estaba en la obra cuando llegué a las 6:30 con un café en una mano y una garra de oso en la otra. Mike había sido mi capataz durante 5 años desde que empecé Carver Construction, y me conocía lo suficiente como para detectar los problemas en mi rostro a 50 metros de distancia. «Jefe», dijo con su acento de Brooklyn tan marcado como el cemento, «pareces un camino en mal estado de 16 kilómetros». «¿Todo bien?» «Define bien», dije cogiendo mi casco de la camioneta. Lila lleva al menos 2 meses acostándose con Chase Banner de Oceanic Cruise Lines. Ahora mismo están en lo que, según me dijo, era un crucero de trabajo, pero en realidad son 6 semanas de fiesta sexual en el Caribe. Mike casi se atraganta con el café. «Dios mío, Nick. ¿Estás seguro?». Saqué mi teléfono y le enseñé uno de los videos. La cara de Mike cambió por varias expresiones. Sorpresa, enojo y luego algo que parecía anticipación. «Ese pedazo de mierda», gruñó. Nunca me cayó bien ese tipo. Demasiada gomina y poca fuerza de voluntad. ¿Cuál es la jugada, jefe? Por eso mantuve a Mike cerca. Sin juicios, sin compasión, sin sugerencias de que resolviera las cosas o buscara terapia. Directo al grano. Primero necesitamos información. Quiero saberlo todo sobre Chase Banner. ¿Dónde vive, qué conduce? ¿Dónde bebe? ¿A quién le debe dinero? Todo. Considera lo hecho. Tengo un primo que trabaja como guardia de seguridad en el puerto deportivo, donde guardan sus barcos todos esos ejecutivos de cruceros. ¿Qué más? Segundo, llama a Mudanzas Rodríguez. Diles que necesito sacar las cosas de Lila de mi casa y entregarlas en casa de su madre hoy al mediodía. Todo. Quiero que desalojen la habitación, los armarios vacíos, incluso sus ridículas almohadas decorativas. Mike sonrió. Ahora sí que hablamos. ¿Y qué hay de los asuntos legales? Ya lo solucioné. Llamé a mi abogado a las 5 de la mañana. Marisol viene hoy para ayudarme con la documentación. Marisol Vega
Fue mi asistente una mujer lista de unos 40 años que había trabajado en 3 despachos de abogados diferentes antes de decidir que prefería la construcción. Tenía un ojo para los detalles que pondría celoso a un contador forense. ¿Y los asuntos personales?, preguntó Mike. ¿Quieres que me encargue de Banner? Nada de violencia, Mike. Lo digo en serio. Esto tiene que ser inteligente, no estúpido. Vamos a destruirlos, pero lo haremos legal y públicamente. Quiero que todos en este pueblo sepan lo que hicieron. Mike pareció decepcionado, pero asintió. Tú mandas, pero si eso cambia, serás el primero en saberlo. A las 10 de la mañana, tenía un expediente completo sobre Chase Banner, cortesía de Tony, el primo de Mike, y unas cuantas llamadas telefónicas oportunas. Chase vivía en un ático con vistas al Golfo, conducía un Porsche 911 personalizado, y tenía fama de ser un jugador en la ciudad. Y lo que es más importante, debía mucho dinero a gente sospechosa por su adicción al juego, información que podría ser útil más adelante. Marisol llegó a las 11 con un montón de documentos legales y una bolsa para portátil que parecía capaz de sobrevivir a una guerra nuclear. Nick, dijo acomodándose en la silla frente a mi escritorio. Lo siento por Lila, pero tengo que preguntar. ¿Seguro que quieres seguir este camino? El divorcio ya es bastante complicado sin añadir venganza. Esto no es venganza, Marisol. Esto es justicia. Hay una diferencia. Abrió su portátil y abrió varias pantallas con información. Bien, entonces, hagámoslo bien. He revisado tus registros financieros y la buena noticia es que la mayoría de tus bienes están protegidos. La casa está solo a tu nombre, el negocio está constituido y tus cuentas personales están separadas de la cuenta corriente conjunta. ¿Y la mala noticia? La mala noticia es que intentará sacarte todo el provecho posible. Encontré cargos interesantes en sus tarjetas de crédito. Parece que lleva meses planeándolo. Habitaciones de hotel, cenas caras, compras desenfrenadas, todo cargado a sus cuentas. Sentí que esa fría ira volvía a crecer. ¿Cuánto? Unos $15,000 en los últimos 3 meses. Todo explicable, como gastos personales si es inteligente. No es tan inteligente como se cree. ¿Qué más? Marisol abrió otra pantalla. ¡Qué interesante! Chase Banner se ha casado 2 veces. Ambos divorcios implicaron infidelidad la suya, y sus exesposas siguen en la zona. ¡Qué información tan útil! Sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba a la madre de Lila, Patricia Whitman. Estaba esperando esta llamada. Hola, Patricia. Nick, querido, ha habido un error. Un camión de mudanzas acaba de traer todas las pertenencias de Lila a mi casa. Los hombres dijeron que tú lo autorizaste, pero no puede ser. Patricia Whitman era una mujer adinerada de Florida, de esas que todavía usaban perlas para ir al supermercado y pensaban que el trabajo era cosa de otros. Nunca le había caído bien. Fui un poco brusco con su querida hija, pero me toleró porque ganaba bien y trataba bien a Lila. No es un error, Patricia. Lila ha estado teniendo una aventura con Chase Banner de su trabajo. Están juntos en un crucero planeando su futuro, mientras gastan mi dinero. Pensé que deberías saberlo antes de que te lo diga otra persona. El silencio al otro lado se prolongó durante casi 30 segundos. Eso es imposible, Nick. Lila, jamás. Tengo pruebas en video, Patricia, mensajes de texto y recibos. Tu hija lleva meses planeándolo. Otro largo silencio. Luego, con una voz que nunca le había oído, dijo: ¿Qué necesitas que haga? Eso me pilló desprevenido. Disculpa, Lila es mi hija y la quiero, pero si lo que dices es cierto, ya tomó su decisión. La pregunta es, ¿qué necesitas de mí? Miré a Marisol, que escuchaba con interés. Solo mantén sus cosas a salvo. Lo va a necesitar cuando vuelva. Claro, y Nick, lo siento, te mereces algo mejor. Después de colgar, Marisol arqueó una ceja. Eso salió mejor de lo esperado. Patricia es de la vieja escuela. No aprueba la infidelidad, ni siquiera cuando se trata de su propia hija. Hablando de eso, Mike dijo, apareciendo en la puerta: Tenemos un problema. Tony acaba de llamar desde el puerto deportivo. Banner regresó temprano. Su barco llegó hace 1 hora. Sentí que se me aceleraba el pulso.
Ambas sí, pero aquí viene lo raro. Regresaron en barcos separados y Tony dice que Layla parecía enfadada por algo. Interesante. ¿Ya hay problemas en el paraíso? ¿Dónde están ahora? Banner se fue a su apartamento. Lila está en el Marriott del centro con habitaciones separadas. Aún más interesante. Parecía que 6 semanas de tiempo concentrado juntos habían revelado algunas grietas en su romance perfecto. Mike, quiero que vayas al edificio de Banner. No hagas nada, solo observa. Mira quién entra y sale. Marisol, ¿puedes averiguar por qué volvieron antes? Ya estoy en ello, dijo con los dedos sobre el teclado. Tengo un contacto en la línea de cruceros, dame 20 minutos. Me recosté en la silla, procesando la nueva información. Habían acortado su escapada romántica y ni siquiera se quedaban juntos. O se habían peleado, o algo los había asustado. De cualquier manera, era una oportunidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar, nos vemos en el bar Flanagan, a las 8 de la tarde, ven solo. Élite. Le enseñé el mensaje a Marisol. Frunció el ceño. Podría ser una trampa. Podría ser, pero dudo que Lila sea de las que tienden trampas. Es más de confrontación dramática. Sigues yendo claro, pero no solo. Miré hacia la puerta por donde Mike había desaparecido. Mike estará allí, pero no obviamente. La laptop de Marisol sonó con un correo electrónico entrante. Lo leyó rápidamente y luego levantó la vista con expresión sombría. Sé por qué volvieron antes. La línea de cruceros recibió una denuncia anónima de que uno de sus ejecutivos estaba utilizando recursos de la compañía para viajes personales. Iniciaron una investigación interna hace 3 días. Banner ha sido suspendido a la espera de una revisión. Pedí una pista anónima, aunque estaba bastante seguro de saber la respuesta. Sí vino de alguien con información detallada sobre las actividades de Banner. Fotos, fechas, historial de tarjetas de crédito. Quien la envió sabía exactamente lo que hacía. Sonreí por primera vez en días. Parece que alguien más la tiene en vilo con Chase Banner. O dijo Marisol, lentamente, alguien ya nos lleva 3 pasos de ventaja. Ese pensamiento me dio mucho que pensar. Pero mientras estaba sentado allí, rodeado de la evidencia de la traición de mi esposa, y planeando mi siguiente paso, me di cuenta de algo importante. No me importaba quién más quisiera ver a Banner arder, cuantos más mejor. El bar Flanagan era el tipo de lugar donde obreros de la construcción bebían junto a ejecutivos de cruceros, y nadie hacía preguntas mientras tu dinero fuera verde. La iluminación era lo suficientemente tenue como para ocultar secretos, y lo suficientemente fuerte como para ocultar conversaciones que no querías que se escucharan. Perfecto para una confrontación que llevaba 8 años gestándose. Llegué a las 7:45 con suficiente antelación para echar un vistazo a la sala, y con la suficiente retraso para hacer esperar a Lila. Mike ya estaba allí tomando una cerveza al fondo de la barra, desde donde podía vigilar la entrada. Me miró y asintió levemente. Aún no había señales de problemas. Lila llegó exactamente a las 8 p.m., porque la puntualidad era uno de esos hábitos corporativos que no podía dejar atrás. Se veía diferente, más delgada con reflejos nuevos y un bronceado que probablemente costaba más que la cuota del coche de la mayoría. El crucero le había sentado bien, al menos físicamente. Me vio enseguida y se acercó con ese paso seguro que antes me parecía atractivo. Ahora parecía calculado. Nick, dijo sentándose en la mesa frente a mí. Te ves cansado. Qué curioso es la traición. Respondí haciéndole señas a la camarera para que me trajera 2 cervezas. Te quita el sueño. Tuvo la delicadeza de parecer incómoda, pero solo por un instante. Entonces, la máscara corporativa volvió a su lugar. Tenemos que hablar de esto como adultos. Los adultos no se andan con rodeos a espaldas de su pareja durante 6 meses, Lila. Los adultos conversan sobre matrimonios infelices antes de empezar a buscar pareja. La camarera nos trajo las bebidas. Lila esperó a que se fuera para responder. Tienes razón. Debería haber hablado contigo primero. Pero sinceramente, Nick, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a casa antes de las 9 p.m.? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi día?
mis sueños, mis sentimientos. Fue un discurso bien ensayado, probablemente practicado delante de Chase Banner durante su crucero romántico. El enfoque de culpar a la víctima típico de Layla. ¿Entonces es culpa mía?, pregunté. Trabajé demasiado para construir la vida que querías, así que decidiste buscar a alguien que ya había construido la suya. Eso no es justo. Justo. Me reí tan fuerte que varios se giraron a mirarme. ¿Quieres hablar de lo justo? Hablemos de los $15,000 que gastaste en tu aventura. Hablemos de usar nuestras tarjetas de crédito para comprarle lencería a otro hombre. Hablemos del teléfono desechable escondido en tu joyero. Su rostro palideció. ¿Revisaste mis cosas? Yo revisé las nuestras. En nuestra casa. Eso lo pago yo. Me incliné hacia adelante. Esto es lo que va a pasar, Lila. Firmarás los papeles del divorcio que mi abogado te ponga delante. Vas a llevarte tus porquerías de la casa de tu madre y desaparecer de mi vida. Y a cambio, no te destruiré públicamente. No puedes amenazarme, Nick. No te estoy amenazando. Te estoy ofreciendo una opción, la fácil o la difícil. Dio un largo trago a su cerveza y pude verla calculando. Lila se mostraba más peligrosa cuando pensaba estratégicamente. ¿Y Chase?, preguntó finalmente. ¿Y qué hay de él? ¿Vas a hacerle algo? Sonreí. Chase Banner recibirá justo lo que se merece. Ni más ni menos. Nick, por favor. Sé que estás enojado, pero... Enojado, interrumpí. Leila, no estoy enojado. Estoy decepcionado. Estoy disgustado. Pero ya no estoy enojado. La ira es una emoción y las emociones son para las personas que me importan. Ya no me importas. Eso la afectó más que cualquier insulto. Lo vi en sus ojos, la comprensión de que había quemado un puente que no podía reconstruir. Bien, dijo poniéndose de pie. Pero no creas que esto ha terminado. Tengo derechos. Tengo abogados. No tienes nada, dije con calma. Tu novio está suspendido del trabajo mientras se investiga el uso indebido de los recursos de la empresa. Tu madre sabe del asunto. Tus amigos se enterarán pronto, y tus abogados te dirán lo mismo que me dijeron los míos. La infidelidad importa en el Tribunal de Divorcios de Florida. Me miró fijamente un buen rato, y pude verla intentando comprender cómo había conseguido tanta información tan rápido. Finalmente, agarró su bolso y se dirigió a la puerta. «Esto no ha terminado, Nick», respondió ella. Sí, respondí. Pero ya se había ido. Mike apareció en mi mesa 30 segundos después. Parecía divertido. Tiene miedo. Bien. La gente asustada comete errores. Hablando de errores, quizás te interese ver esto. Me entregó su teléfono que mostraba una publicación en redes sociales. La foto mostraba a Lila y Chase en lo que parecía un restaurante elegante, con el mensaje: «Cuando encuentras a tu alma gemela, nada más importa. Nuevos comienzos. #amor verdadero. #viviendo mi mejor vida». La publicación era de Monica Reeves, la mejor amiga y cómplice de Lila. Estaba fechado hace 3 días. «Qué momento tan curioso», dije justo antes de que los llamaran de vuelta del crucero. «Mejora. Mira los comentarios». Bajé la página y vi docenas de respuestas, la mayoría de personas que sabían que Layla estaba casada. Los comentarios iban desde la confusión hasta las felicitaciones y las acusaciones directas. Alguien llamada Jennifer había escrito: «¿No está Lila casada con Nick Carver?». Mónica había respondido: «Es complicado. A veces hay que seguir el corazón». «Bueno», dije devolviéndole el teléfono a Mike. «Parece que ya han empezado la fase de humillación pública. ¿Qué sigue, jefe?». Pensé en eso. Lila claramente planeaba pelear, lo que significaba que probablemente intentaría animar a sus amigos e incluso intentaría algún tipo de contraataque. Chase estaba suspendido y probablemente desesperado. Y en algún lugar estaba la persona que envió esa pista anónima a la línea de cruceros. Alguien con sus propios planes. Luego les dejamos dar el primer paso. La gente desesperada hace estupideces, y quiero estar preparada cuando lo hagan. Pero al salir del bar de Flanagan esa noche, no pude evitar la sensación de que me estaba perdiendo algo importante. La pista anónima, el regreso temprano del crucero, las habitaciones de hotel separadas. Todo parecía piezas de un rompecabezas que aún no podía ver del todo.
Estaba a punto de descubrir que algunos rompecabezas tienen más piezas de las que uno espera. La mañana siguiente me trajo dos sorpresas. La primera fue una llamada de Jennifer Morrison, alguien a quien apenas conocía, pero que al parecer sabía mucho sobre mí. Señor Carver, soy Jenny Morrison. Trabajo en Oceanic Cruise Lines and Accounting. Creo que necesitamos hablar. Jennifer resultó ser una mujer de unos 30 años de voz suave que llevaba 8 años trabajando en la línea de cruceros. Nos conocimos en una cafetería cerca del puerto, lo suficientemente lejos de nuestros lugares de trabajo para evitar llamar la atención. Vi la publicación de Mónica en redes sociales, dijo removiendo su café, con leche nerviosa sobre tu esposa y el señor Banner, y pensé que deberías saber algunas cosas. Te escucho. Esta no es la primera aventura de Chase con una mujer casada. Tuvo una con Sara Martínez, hace 2 años. Su esposo trabajaba para uno de nuestros contratistas. Y antes de eso, Lisa Chen, cuyo esposo trabajaba en nuestro departamento de informática. Ambos matrimonios terminaron mal. ¿Qué pasó con los esposos? El esposo de Sara, Tom, intentó luchar. Armó un escándalo en la fiesta de Navidad de la empresa. Amenazó a Chase y consiguió que lo arrestaran. Perdió su contrato con nosotros, perdió su negocio, lo perdió todo. El marido de Lisa simplemente desapareció. Se mudó, creo. Nunca lo volví a ver. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Y Chase no tuvo consecuencias ninguna. Es muy cuidadoso con estas cosas. Hace que las mujeres crean que son especiales, que él va a dejar su vida por ellas. Pero nunca lo hace. Con el tiempo se cansan de ser la otra mujer y siguen adelante. O sus maridos se enteran y causan problemas. ¿Qué te hace pensar que esta vez es diferente? Jennifer dudó, porque esta vez sí lo atraparon. La pista anónima que lo llevó a la suspensión venía con documentación que solo podía provenir de alguien con acceso a los registros de la empresa. Alguien que sabía exactamente qué buscar y cómo presentarlo. ¿Alguien dentro de la empresa tiene que serlo? ¿Y el señor Carver? No creo que Chase sepa quién lo envió. Lleva días paranoico mirando por encima del hombro, haciendo preguntas raras sobre acceso a computadoras y protocolos de seguridad. Esto se ponía cada vez más interesante. ¿Por qué me cuentas esto? Porque Tom Martínez era un buen hombre que quedó destrozado por las jugadas de Chase Banner. Y porque creo que eres más inteligente que Tom. No vas a cometer los mismos errores. Después de que Jennifer se fuera, me senté en la cafetería a procesar esta nueva información. Chase Banner era un cazador en serie que llevaba años usando su posición para destruir matrimonios. Y ahora, alguien con información privilegiada lo tenía en la mira. La pregunta era, ¿quién todavía lo pensaba cuando sonó el teléfono? La voz de Mike sonaba nerviosa por la emoción. Jefe, tiene que ir al edificio de Banner, algo está pasando. Encontré a Mike estacionado frente al edificio de Chase, observando con binoculares lo que parecía una pequeña multitud reunida en el vestíbulo. ¿Cuál es la situación? 3 tipos trajeados aparecieron hace 1 hora. Parecían abogados o investigadores. Hace unos 20 minutos llegaron 2 mujeres. Una de ellas parecía muy enfadada. Me entregó los binoculares. A través de las puertas de cristal del vestíbulo, vi a Chase Banner en lo que parecía una acalorada discusión con una mujer rubia que no reconocí. Los ejecutivos estaban cerca tomando notas. ¿Alguna idea de quiénes son las mujeres? Estoy en ello. Pero llamó Tony del puerto deportivo. Dice que uno de ellos le hizo preguntas sobre el barco de Banner ayer. Quería saber sobre su registro de pasajeros, su historial de mantenimiento y cosas así. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marisol. Emergencia, vuelve a la oficina ya. Cuando llegué a la obra, Marisol caminaba de un lado a otro detrás de su escritorio, como un animal enjaulado. Levantó la vista cuando entré y su expresión era sombría. Tenemos un problema. Acabo de hablar por teléfono con tu abogado. Lila presentó una orden de alejamiento contra ti esta mañana. ¿Qué afirma que la amenazaste en el bar anoche? Dice que teme por su seguridad. Me senté pesadamente. Esos son tonterías, Marisol. Mike estaba allí. Lo oyó todo. Lo sé, pero es peor. También solicitó pensión alimenticia de emergencia y el uso exclusivo de la vivienda conyugal.
Ella afirma que la echaste sin motivo y la dejaste en la miseria. Se hospeda en el Marriott. ¿Cómo es eso de la miseria? No importa. El juez otorgó una orden temporal. No puedes acercarte a menos de 150 metros de ella y tienes que pagarle $3,000 al mes, hasta que se concrete el divorcio. Sentí que esa ira fría volvía a crecer. Ella lo planeó. Toda la reunión de anoche fue un montaje. Eso parece. Pero Nick, hay algo más. Algo raro. Marisol abrió su computadora y me mostró un documento legal. Esta es la solicitud de orden de alejamiento. Mire el bufete de abogados que la presentó. Leí el membrete. Brennan Walsh y Asociados. Nunca había oído hablar de ellos. Yo tampoco, así que investigué un poco. Son una firma boutique especializada en divorcios muy conflictivos, muy cara, muy agresiva. El tipo de abogados que contratas cuando quieres destruir a alguien. Así que Lila reforzó su equipo legal. ¿Y qué así que alguien más contrató y pagó a este bufete? El cheque de anticipo provino de una empresa llamada Gulf Coast Consulting. Los busqué. Es una empresa fantasma registrada en Delaware hace 3 meses. Hace 3 meses. Justo cuando la aventura de Lila empezó a ponerse seria. ¿Chase financia a su equipo legal? Eso pensé al principio, pero investigué más a fondo. Gulf Coast Consulting se financió mediante una transferencia bancaria de otra empresa, que a su vez fue financiada por otra empresa. Es una cadena de empresas fantasma diseñada para ocultar el verdadero origen del dinero. ¿Cuánto tiempo se remonta? Todavía lo estoy investigando, pero encontré algo interesante. Una de las empresas de la cadena tiene el mismo agente registrado que una empresa que posee una cantidad significativa de acciones de Oceanic Cruise Line. La miré fijamente. Alguien con intereses financieros en la línea de cruceros está financiando al abogado de divorcio de Lila. La cosa se pone aún más rara. También descubrí que Chase Banner ha estado pidiendo dinero prestado a gente muy hostil, deudas de juego sobre todo. Debe unos $200,000 a un grupo que no suele aceptar pagos atrasados. Las piezas empezaban a formar una imagen, pero era una imagen que no me gustaba. Alguien está jugando un juego mucho más grande de lo que pensábamos. Eso es lo que pienso. La pregunta es, ¿somos peones o jugadores? Antes de que pudiera responder, Mike irrumpió por la puerta. Jefe querrá ver esto. Me entregó su teléfono donde aparecía un sitio web de noticias locales. El titular decía, Ejecutivo de crucero bajo investigación por malversación de fondos. El artículo era breve, pero dañino. Chase Banner, vicepresidente de operaciones de Oceanic Cruise Lines, estaba siendo investigado por presunta malversación de fondos de la compañía para financiar viajes y entretenimiento personal. La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima que contenía registros financieros detallados. Esta información se publicó hace 20 minutos, según Mike. Ya se está compartiendo en todas las redes sociales. Leí el artículo y fijé los detalles. No era una noticia cualquiera. Alguien le había dado al periodista información exacta, incluyendo cantidades, fechas y métodos. Información que solo podía provenir de alguien con acceso tanto a los registros de la empresa como a la información financiera personal de Chase. Marisol, dije, necesito que averigües todo lo que puedas sobre quienes poseen acciones de Oceanic Cruise Lines. Accionistas principales, miembros de la junta directiva, cualquiera que tenga una inversión importante. Ya lo tienes, dame una hora. Mientras ella trabajaba, yo estaba sentado en mi oficina, pensando en la partida de ajedrez en la que al parecer me había metido. Alguien estaba orquestando un ataque muy sofisticado contra Chase Banner. Y usaban la aventura de Lila como una de sus armas. La pregunta era si me veían como un aliado o un obstáculo. Sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí. Nick Carver. Señor Carver, soy Sara Martínez. Creo que necesitamos hablar. Sara Martínez. La mujer que Jennifer mencionó, una de las víctimas anteriores de Chase Banner. Escucho. No por teléfono. ¿Puedes reunirte conmigo esta noche? Tengo información que necesitas saber. Información sobre Chase Banner y lo que realmente ha estado haciendo.
Quedamos en encontrarnos en un restaurante del pueblo vecino, lejos de cualquiera que pudiera reconocernos. Al colgar, me di cuenta de que la simple historia de venganza que había planeado se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo y peligroso. Sara Martínez no era lo que esperaba. En lugar de la persona destrozada y sufriente que Jennifer había descrito, me encontré sentada frente a una mujer de unos 40 años, de mirada penetrante, que irradiaba una inteligencia controlada. Había elegido un reservado en un restaurante donde podíamos hablar sin que nadie nos oyera. «Gracias por conocerme», dijo deslizando una carpeta manila sobre la mesa. «Llevo 2 años esperando a que aparezca alguien como tú. Alguien como yo, alguien con los recursos y la motivación para derrotar a Chase Banner como es debido». Abrió la carpeta y reveló fotografías, documentos y lo que parecían registros financieros. Mi esposo Tom no fue el primer hombre al que Chase destruyó, y no será el último. A menos que lo detengamos. Estudié los documentos, registros bancarios, recibos de hotel, extractos de tarjetas de crédito. Todo mostraba un patrón en el que Chase utilizaba recursos de la empresa para financiar sus asuntos. ¿Cómo conseguiste todo esto? Ahora trabajo en una empresa de investigación privada. Empecé allí después de que Tom perdiera su negocio. Resulta que tengo un don para descubrir trapos sucios de parejas infieles. Su sonrisa era fría. Chase Banner ha sido mi proyecto especial durante 2 años. La pista anónima a la línea de cruceros. Fuiste tú, fui yo. Junto con la información que le di hoy a ese reportero y la documentación que he estado entregando a sus acreedores de apuestas sobre su verdadera situación financiera, me recuesto reevaluando todo lo que creía saber sobre la situación. ¿Llevas 2 años planeando esto? Planeando, investigando, esperando el momento oportuno. Chase es cuidadoso pero también arrogante. Sigue patrones y estos patrones pueden ser explotados. Sacó otro conjunto de documentos. Por ejemplo, ¿sabías que lleva 3 años malversando fondos de la línea de cruceros? Pequeñas cantidades, nada que genere auditorías automáticas, pero la cifra es considerable. ¿Cuánto? Unos $400,000 todo canalizado, a través de una serie de cuentas falsas, de proveedores e informes de gastos inflados. Tengo documentación que se remonta a cuando empezó. ¿Por qué no has entregado esto a la policía? Porque la malversación de fondos es un delito de cuello blanco, y Chase tiene contactos. Recibiría un tirón de orejas y volvería a destruir matrimonios en 1 año. Pero la humillación pública, la ruina profesional y la presión de sus acreedores del juego, eso es permanente. Empezaba a comprender el alcance de lo que Sara había orquestado. La empresa fantasma que financiaba al equipo legal de Lila, tú también culpable. Quería asegurarme de que tu esposa tuviera la mejor representación posible. Cuanto más agresivamente te ataca, más público se vuelve todo este lío, y cuanto más público se vuelve, más escrutinio enfrenta Chase. Estás usando mi divorcio como arma contra Chase. Yo estoy usando el patrón de comportamiento de Chase en su contra. Tu esposa decidió tener una aventura con un conocido cazador. Solo me aseguro de que haya consecuencias. Fue brillante y despiadado, y me encontré admirando la visión a largo plazo de Sara, aunque me molestaba que me manipularan. ¿Y qué hay de la otra mujer que mencionó Jennifer, Lisa Chen? La expresión de Sara se ensombreció. La historia de Lisa es más compleja y trágica. Sacó un recorte de periódico de hace 3 años. El titular decía: «Empresario local muere en aparente suicidio». La foto mostraba a un hombre de unos 30 años sonriendo en lo que parecía un picnic de empresa. El pie de foto lo identificaba como David Chen, propietario de Chen Technologies. David no desapareció sin más, dijo Sara en voz baja. Se eliminó. Dejó una nota diciendo que no podía vivir con la vergüenza de lo que había hecho su esposa. Lisa encontró su cuerpo. Me sentí mal. Chase llevó a un hombre a la autodestrucción. Chase destruyó el matrimonio de David, sus relaciones comerciales y su reputación. David era un hombre orgulloso que no soportaba que lo vieran como un traicionado, así que tomó lo que creía que era la única salida. ¿Dónde está Lisa ahora? Esa es la parte interesante. Lisa Chen ahora es Lisa Banner. Se casó con Chase 6 meses después del funeral de su esposo. La habitación parecía dar vueltas.
Se casó Chase con una de sus amantes, se casó con ella y obtuvo el control de la empresa tecnológica de su difunto esposo. Muy conveniente para un hombre con deudas de juego y problemas de malversación de fondos. Observé los documentos esparcidos sobre la mesa y por fin vi el panorama completo. Chase Banner no era solo un estafador en serie. Era un cazador que se enfocaba específicamente en mujeres casadas, destruía sus matrimonios y luego las descartaba o absorbía sus bienes. ¿Cuántos más ha habido? Que pueda documentar 7 en los últimos 5 años, todas mujeres casadas, todas con maridos adinerados, todos con el mismo final. O el marido es destruido y desaparece, o el matrimonio termina con Chase lucrando de alguna manera. Y la línea de cruceros simplemente hace la vista gorda. La línea de cruceros desconoce la magnitud del asunto. Chase es muy bueno compartimentando sus actividades, pero eso está a punto de cambiar. Sarah sonrió con tristeza. Porque mañana por la mañana, todos los accionistas principales de Oceania Cruise Lines recibirán un informe completo que detalla las actividades de Chase Banner y su posible exposición a responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidad demandas por maltrato sexual de las mujeres que ha manipulado? Cargos de fraude relacionados con su malversación de fondos. Demandas civiles de las familias que ha destruido. Y lo más importante, una demanda por homicidio culposo de Lisa Chen Banner, quien recientemente descubrió información muy interesante sobre el papel de su actual esposo en el fallecimiento de su primer esposo. Me daba vueltas la cabeza. Lisa se está volviendo contra Chase. Lisa nunca lo amó. Se casó con él para acercarse lo suficiente como para destruirlo. Resulta que lleva 3 años reuniendo pruebas, esperando el momento oportuno para atacar. La aventura de tu esposa le brindó la oportunidad perfecta. Me recosté abrumado por la complejidad de lo que Sarah había revelado. Lo que creía un simple caso de infidelidad era en realidad parte de un patrón mucho más amplio de comportamiento carnívoro. Y lo que había planeado como una simple venganza se había convertido en parte de una elaborada conspiración que involucraba a múltiples víctimas y millones de dólares. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté finalmente. Sigue siendo tú mismo. Sigue luchando contra el divorcio. Sigan haciendo ruido. Sigan llamando la atención sobre el comportamiento de Chase. Cuanto más público se haga esto, más difícil será ocultarlo. ¿Y qué le pasa a Lila en todo esto? La expresión de Sarah se suavizó un poco. Tu esposa también sufre, Nick. Simplemente está demasiado ciega para verlo todavía. Chase la atacó específicamente porque estaba casada con un hombre exitoso. Nunca tuvo la intención de construir una vida con ella. Su intención era usarla para obtener sus bienes. La orden de alejamiento, la manutención conyugal, todo forma parte de su plan. Piénsalo. Si Lila se queda con la mitad de tus bienes en el divorcio y planea casarse con Chase, entonces, Chase tendrá acceso a tu dinero. Es el mismo patrón que ha usado antes. Sentí una oleada de ira, pero esta vez, no contra Lila, sino contra Chase Banner por manipular a mi esposa para que destruyera nuestro matrimonio para su beneficio económico. Y contra mí mismo por no haberlo visto antes. Hay algo más, dijo Sarah, sacando un último documento. Chase ha estado pidiendo prestado con la ganancia inesperada que esperaba de tu divorcio. Le debe dinero a gente que no acepta excusas, y les ha estado diciendo que podrá pagar una vez que se case con tu esposa. ¿Cuánto debe? El último recuento, unos $600,000. Y estos no son el tipo de acreedores que aceptan planes de pago. Mientras conducía a casa, esa noche tenía la cabeza llena de las revelaciones de Sarah. La simple venganza que había planeado se había convertido en algo mucho más complejo y peligroso, pero también en algo más importante. Una oportunidad de detener a un cazador que llevaba años destruyendo vidas. La pregunta era, ¿qué estaba dispuesto a arriesgar para lograrlo? A la mañana siguiente, el caos se desató en 3 niveles. El primero fue una llamada de mi abogado a las 6:30. Nick, tenemos un problema. El equipo legal de Lila presentó una moción de emergencia, alegando que has estado violando la orden de alejamiento. Tienen fotos tuyas en lugares que según ellos constituyen acoso.
Eso es imposible. No he estado cerca de ella. Las fotos te muestran en el puerto deportivo, en la cafetería, cerca de las oficinas de la línea de cruceros, y en ese restaurante en Clearwater. Dicen que la has estado siguiendo. Me di cuenta con creciente ira de que alguien me había estado vigilando mientras investigaba a Chase. Esas fotos son de mis propias actividades. No estaba siguiendo a Laila. Ni siquiera sabía que ella estaba en esos lugares. No importa. El juez está considerando revocar tu fianza y declararte en desacato. Tenemos una audiencia hoy a las 2 p.m. La segunda llamada fue de Mike a las 7:15 a.m. Jefe, tenemos graves problemas en la obra. Alguien entró anoche y destrozó su oficina. Las computadoras desaparecieron. Los archivadores se vaciaron, la caja fuerte se abrió. Me vestí y subí a mi camioneta en 5 minutos. Los daños en mi oficina fueron cuantiosos y profesionales. Quienquiera que los haya causado sabía exactamente lo que buscaba, pero cometió un error crucial. Habían asumido que todos mis archivos importantes estaban guardados en el sitio. Marisol, llamé. Por favor, dime que hiciste una copia de seguridad de todo en el servidor en la nube. Claro, respondió ella examinando los daños. Pero Nick, esto no fue casualidad. Sabían dónde buscar documentos específicos. Registros financieros, archivos de clientes, correspondencia legal, todo lo que alguien necesitaría para armar un caso en su contra o para encontrar influencia en mi contra. La tercera crisis llegó con Jennifer Morrison, quien se presentó en la obra con cara de terror. Señor Carver, lamento molestarlo, pero creo que cometí un error al hablar con usted ayer. ¿Qué clase de error? Alguien en el trabajo me ha estado preguntando con quién he estado hablando, qué sé de las actividades del señor Banner, y esta mañana encontré esto en mi coche. Me dio un papel con un mensaje sencillo. Cállate la boca o perderás tu trabajo. Miré la nota y luego la cara de miedo de Jennifer. ¿Tienes algún lugar seguro donde puedas quedarte unos días? No sé, quizá la casa de mi hermana en Tampa. Ve allí hoy y no le digas a nadie en el trabajo a dónde vas. Después de que Jennifer se fuera, me quedé sentado en mi oficina destruida, intentando reconstruir lo que estaba pasando. Alguien estaba agravando la situación rápidamente, usando múltiples puntos de presión para presionarme por todos lados. La violación de la orden de alejamiento, el allanamiento, las amenazas a Jennifer. Todo parecía coordinado. Sonó mi teléfono. Sara Martínez. Nick, tenemos que vernos, algo salió mal. Nos encontramos en otro restaurante, y Sara parecía tan nerviosa como yo. Lisa Banner ha muerto, dijo sin preámbulos. Que tuve un accidente de coche anoche, me salí de la carretera y caí en un canal. La policía lo llama accidente, pero el momento es muy oportuno. Sentí un escalofrío. ¿Crees que Chase la eliminó? Creo que Lisa estaba a punto de revelar el papel de Chase en la muerte de su primer marido, y ahora está muerta convenientemente antes de poder testificar. ¿Qué te parece? Creo que estamos metidos en un lío, asintió Sara con tristeza. Y esto empeora. Anoche también entraron en mi oficina. Robaron todos mis archivos sobre Chase Banner. 3 años de investigación, desaparecidos. Los mismos que atacaron mi oficina, seguro. Pero la cuestión es que no soy el único que tenía copias de esa información. Le envié todo a Lisa Banner hace semanas, y se suponía que ella debía entregárselo al FBI. Se suponía que debía. La llamé ayer para confirmarlo, y me dijo que estaba esperando una prueba más. Algo que reforzaría el caso. Tenía que reunirse hoy con agentes federales. En cambio, estaba muerta. Sara, creo que tenemos que ir a la policía. ¿Con qué? ¿Sospechas? ¿Teorías? No tenemos ninguna prueba de que Chase esté detrás de los robos de Lisa. Y sin la documentación robada, ni siquiera podemos probar el desfalco. Tenía razón. Pero no podía quitarme la sensación de que se nos acababa el tiempo. ¿Y qué hay de las demás pruebas? El material que enviaste a los accionistas salió esta mañana justo antes de que me enterara de lo de Lisa. Pero son principalmente análisis financieros y documentación de patrones. Perjudicial para la carrera de Chase, pero no lo suficiente como para meterlo en la cárcel. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Deja de investigar o únete a Lisa Banner. Tú decides. Se lo enseñé a Sara, que palideció. Ya no están jugando, dijo. No, no lo están.
lo que significa que necesitamos cambiar de táctica. ¿A qué te refieres? O sea que dejemos de defendernos y pasemos al ataque. Obligamos a Chase a salir a la luz donde no pueda esconderse tras abogados y empresas fantasma. ¿Cómo pensé en todo lo que había aprendido en los últimos días? Chase Banner era un cazador que usaba su posición para destruir matrimonios y robar bienes. También era un hombre con graves deudas de juego y un historial de violencia creciente cuando se le acorralaba. Y lo más importante, era tan arrogante que se creía intocable. Le damos lo que quiere, dije finalmente. No lo entiendo. Chase cree que va a conseguir mi dinero a través de Layla. Ha pedido prestado. Con esa expectativa, ha hecho promesas a gente peligrosa. Ha construido todo su castillo de naipes financiero, suponiendo que podrá pagar sus deudas una vez que se case con mi esposa. ¿Y qué? Así que lo dejamos creer que ha ganado. Lo dejamos confiarse demasiado. Y luego lo dejamos en evidencia de la forma más pública posible. Sarah me miró fijamente. Eso es increíblemente arriesgado. Si algo sale mal, si no hacemos nada más gente morirá. Lisa Banner murió porque intentó desenmascarar a Chase discretamente. Jennifer Morrison está asustada porque intentó ayudarme. ¿Cuántos pacientes más estamos dispuestos a sacrificar mientras construimos un caso perfecto? Guardó silencio un buen rato. Entonces, ¿qué necesitas que haga? Necesito que contactes a todos los pacientes anteriores de Chase, los que siguen vivos. Los quiero a todos en una misma sala, listos para contar sus historias a quien quiera escucharlos. Y luego, entonces lanzaremos la confrontación más grande y pública que este pueblo haya visto jamás. Hacemos que sea imposible que alguien ignore lo que Chase Banner ha estado haciendo, y nos aseguramos de que no pueda lastimar a nadie más. Mientras conducía de regreso a la obra, pensé en los riesgos de lo que estaba planeando. Chase Banner ya había demostrado que estaba dispuesto a eliminar para proteger sus secretos, pero también había demostrado que se estaba volviendo descuidado cometiendo errores y dejando evidencia. La pregunta era, ¿podría obligarlo a cometer un último error fatal antes de que eliminara de nuevo? Estaba a punto de descubrirlo. La audiencia de esa tarde fue un desastre pero controlada. Los abogados de Lila presentaron las pruebas de mi presunto acoso con una precisión teatral, con fotografías ampliadas y una cronología que me hacía parecer un exmarido obsesionado. Mi abogado hizo todo lo posible, pero las fotos eran reales, aunque la interpretación fuera errónea. La jueza Morrison, sin parentesco con Jennifer, era una mujer mayor con una mirada penetrante y poca paciencia para los dramas domésticos. Señor Carver, dijo, aunque no estoy convencida de que estuviera acosando deliberadamente a su esposa, el patrón de comportamiento que se muestra en estas fotografías es preocupante. Voy a mantener la orden de alejamiento y añadir condiciones adicionales. No debe estar a menos de 300 metros de la señora Carver, su lugar de trabajo, ni ningún lugar donde se espere razonablemente que aparezca. Su señoría, intervino mi abogado. Eso significa que mi cliente queda vetado de la mitad de la ciudad. Entonces, quizás el señor Carver debería considerar mudarse temporalmente. Se levanta la sesión. Al salir del juzgado, vi a Lila y Chase Banner de pie, cerca de la entrada, celebrando su victoria. Chase parecía orgulloso y seguro de sí mismo, como quien cree que acaba de darle jaque mate a su oponente. No tenía ni idea de que había caído en una trampa. Me aseguré de parecer derrotado al pasar junto a ellos con los hombros hundidos y evitando el contacto visual. Quería que Chase pensara que me había vencido. «Nick», me llamó Lila al llegar a mi camioneta. «Espera». Me giré asegurándome de que mi expresión solo reflejara agotamiento. «Siento que haya tenido que ser así», dijo, aunque su tono sugería que no lo sentía en absoluto. «Si hubiera sido razonable desde el principio». «Tú ganas, Lila», dije en voz baja. «No puedo luchar contra ustedes dos en el sistema legal. Hazlo rápido, ¿vale? Estoy cansado». Vi un destello de satisfacción en los ojos de Chase. Creyó que había ganado. Perfecto. Esa noche me reuní con Sarah Martínez y otras 3 mujeres en un comedor privado de un hotel a las afueras de la ciudad. Las otras mujeres
Eran víctimas anteriores de Chase Banner Jennifer Morrison, a quien ya conocía. Carmen Rodríguez, cuyo esposo perdió su restaurante después de que Chase destruyera su matrimonio. Y Patricia Walsh, cuyo esposo sufrió un infarto durante el proceso de divorcio. Señoras, dije, quiero ser clara sobre lo que pido. Lo que estamos planeando será público confuso y potencialmente peligroso. Chase Banner ya ha demostrado que está dispuesto a eliminar para proteger sus secretos. Si alguno de ustedes quiere irse, ahora es el momento. Ninguno se movió. Bien, esto es lo que haremos. Expuse mi plan. Era simple en concepto pero complejo en ejecución. Íbamos a obligar a Chase a una confrontación pública donde no pudiera escudarse en abogados ni en la estructura corporativa. Íbamos a obligarlo a revelar su verdadera naturaleza ante testigos, cámaras y la policía. La clave, le expliqué, es hacerle creer a Chase que tiene el control mientras nosotros en realidad controlamos cada aspecto de la situación. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Carmen. Le damos justo lo que quiere, la oportunidad de humillarme públicamente mientras asegura su futuro financiero. Vamos a hacer una fiesta. Sara arqueó una ceja. ¿Una fiesta? Una fiesta de divorcio. Lila les ha estado contando a todos que por fin se liberó de su marido opresor. Así que celebremos esa libertad. Gran fiesta, muchos testigos, muchas cámaras. Y vamos a invitar a todos los que hayan sido lastimados por Chase Banner. Nunca aparecerá si sabe que es una trampa, señaló Patricia. No sabrá que es una trampa. Por lo que Chase sabe, esto es idea de Lila, una celebración de su victoria sobre el estúpido obrero que creía poder luchar contra ellos. Saqué mi teléfono y les mostré una conversación de texto que había estado teniendo con Mónica Reeves, la mejor amiga de Lila. Mónica creía que estaba ayudando a planear una celebración sorpresa para el exitoso divorcio de Lila. No tenía ni idea de que en realidad me estaba ayudando a orquestar la destrucción pública de Chase Banner. Mónica me ha estado dando información sobre los planes de Chase y Lila durante semanas, le expliqué. Se cree astuta jugando con ambos bandos. No tiene ni idea de que sé exactamente lo que hace. ¿Y las pruebas?, preguntó Jennifer. Aún no tenemos pruebas del desfalco ni de los demás delitos. Sara sonrió por primera vez en toda la semana. De hecho, sí las tenemos. Lisa Banner no fue tan descuidada como pensábamos. Antes de morir subió todo a un servidor seguro, con instrucciones de liberarlos si algo le sucedía. Su abogado me contactó esta mañana. Sacó una tableta y nos mostró un directorio de archivos con cientos de documentos, registros bancarios, correos electrónicos, grabaciones de audio-videovigilancia y 3 años de pruebas que documentan las actividades delictivas de Chase Banner. Lisa fue minuciosa, dijo Sara. Hace que Chase confese malversación de fondos, hable de sus planes de asesinar a su primer marido e incluso presuma de su habilidad para manipular a mujeres casadas. Está todo aquí. Entonces, ¿para qué necesitamos la fiesta?, preguntó Carmen. ¿Por qué no se lo entregamos a la policía? Porque Chase tiene contactos, dinero y abogados, respondí. Se pueden suprimir pruebas, se puede intimidar a los testigos, los casos pueden retrasarse durante años. Pero la humillación pública, eso es inmediato y permanente. Una vez que todos en este pueblo vean a Chase Banner como lo que realmente es, ninguna maniobra legal podrá restaurar su reputación. Y si intenta irse, no podrá. Sus deudas de juego vencen la semana que viene. Si no paga a sus acreedores, lo multarán donde quiera que vaya. Su única opción es casarse con Lila y acceder a mis bienes mediante el acuerdo de divorcio, lo cual no conseguirá si lo exponemos primero, dijo Patricia, comprendiendo la estrategia. Exactamente. Vamos a destruir su reputación, su carrera y sus perspectivas financieras, todo al mismo tiempo. Y lo haremos ante un público que incluye a las fuerzas del orden, los medios de comunicación y sus propios acreedores. El plan era arriesgado, pero también exhaustivo. Pasamos las siguientes 2 horas resolviendo detalles, plazos y contingencias. Al terminar, estaba seguro de que podríamos lograrlo. Al terminar la reunión, Sara me llevó aparte. Nick, hay algo más que deberías saber. Sobre Lila. ¿Y ella? Creo que está empezando a darse cuenta de que Chase no es quien fingía ser. Mónica mencionó que han estado peleando más, que Lila ha estado preguntando sobre las finanzas de Chase y sus relaciones anteriores. ¿Crees que estaría dispuesta
a testificar en su contra. Creo que podría estar dispuesta a salvarse si se da cuenta de que la han engañado. La pregunta es, ¿estás preparada para esa posibilidad? Lo pensé. A pesar de todo lo que Lila había hecho una parte de mí, aún recordaba a la mujer con la que me casé 8 años atrás. Si de verdad había sido víctima de la manipulación de Chase, merecía el mismo destino que su cazador. Si de verdad está dispuesta a arreglar las cosas, dije finalmente, estoy dispuesta a escuchar. Pero Sara tendrá que demostrarlo. Las palabras ya no bastan. Mientras conducía a casa, esa noche sentí algo que no había experimentado en semanas. Esperanza. No esperanza de reconciliación, pues ese barco ya había zarpado, sino esperanza de justicia. Por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, sentí que controlaba la situación en lugar de simplemente reaccionar. Chase Barnard pasó años destruyendo vidas y eludiendo las consecuencias, pero su suerte estaba a punto de agotarse. La trampa estaba tendida. Solo faltaba activarla. La fiesta estaba programada para el sábado por la noche en el Marina Club, un local de lujo con vistas al Golfo, donde Lila siempre había soñado con organizar eventos. Mónica había hecho un excelente trabajo al presentarle a Lila el concepto de una celebración de liberación, una oportunidad para que Lila demostrara a todos que estaba avanzando hacia una vida mejor, con un hombre mejor. Lo que Mónica no sabía era que yo había estado orquestando cada detalle del evento mediante sugerencias cuidadosamente planificadas y una manipulación estratégica de su mente obsesionada con las redes sociales. La lista de invitados incluía no solo a los amigos de Lila y a los colegas de Chase, sino también a empresarios locales representantes de los medios de comunicación y, sobre todo, al detective Ray Castellanos, quien había estado investigando el sospechoso fallecimiento de Lisa Barnard. Para el viernes por la tarde, todo estaba listo. Sara Martínez había colocado sus pruebas en varios lugares seguros, con instrucciones de entregarlas todas simultáneamente si nuestro plan fallaba. Jennifer Morrison se había tomado vacaciones y se alojaba con su hermana, pero había aceptado regresar a la fiesta como invitada sorpresa. Carmen Rodríguez y Patricia Walsh ya estaban listas con sus testimonios y el exesposo de Carmen había accedido a asistir a pesar de su reticencia a revivir recuerdos dolorosos. La única sorpresa fue la propia Lila. Estaba repasando los últimos preparativos cuando Marisol llamó a la puerta de mi oficina temporal. Desde el allanamiento, habíamos estado trabajando en un espacio alquilado al otro lado de la ciudad. Nick, tienes visita. Dice que es urgente. Lila entró, sin parecerse en nada a la mujer segura de sí misma que había visto en el juzgado. Llevaba el pelo despeinado, el maquillaje corrido, y le temblaban las manos. «Tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta. «Lila, sabes que no puedo acercarme a menos de 300 metros de ti. Si alguien te ve, no me importa la orden de alejamiento. Me importa seguir viva». Eso me llamó la atención. «¿De qué estás hablando?». Se sentó frente a mi escritorio y sacó su teléfono. Chase ha estado recibiendo llamadas extrañas, hombres con acento. Le preguntan por el dinero que les debe. Y ayer, alguien entró a robar en su apartamento mientras estábamos fuera. No robaron nada, pero dejaron un mensaje. Me enseñó una foto del espejo del baño de Chase, con el mensaje escrito con lo que parecía lápiz labial rojo. «Paga o si no». «¿Cuánto debe?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Más de lo que debe. Más de lo que puede conseguir». Nick, creo que me ha estado mintiendo sobre todo. Su trabajo, su dinero, sus sentimientos por mí. Creo que me ha estado utilizando. Observé el rostro de mi esposa buscando señales de engaño. Lo que vi en cambio fue miedo genuino y una comprensión abrumadora. «¿Qué quieres de mí, Lila? Quiero saber la verdad. Toda. ¿Quién es Chase Barnard en realidad?». Tomé una decisión que podría haberlo arruinado todo. Saqué la tableta de Sara Martínez y le mostré a Lila las pruebas que Lisa Barnard había recopilado, registros bancarios que mostraban la malversación de fondos de Chase, grabaciones de audio donde hablaba de sus tácticas de manipulación, vídeos de vigilancia donde se le veía reuniéndose con usureros y prometiendo pagar sus deudas con el dinero que me robaría durante nuestro divorcio. Lila observaba en silencio su rostro
palideciendo con cada revelación. Cuando las grabaciones llegaron a la parte donde Chase hablaba de sus planes para eliminar a los maridos problemáticos, ella empezó a llorar. «Dios mío, Nick, ¿qué he hecho? Te dejaste engañar por un estafador profesional que lleva años perfeccionando su técnica. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?» Se secó los ojos y me miró con una expresión que no había visto desde los primeros días de nuestro matrimonio. Vulnerabilidad mezclada con determinación. Haré lo que sea necesario para detenerlo. Pero Nick, necesito que sepas algo. Nunca dejé de amarte. Estaba perdida e infeliz, y Chase me hacía sentir especial importante, como si importara. Siempre importaste, Layla. Me enfrasqué tanto en construir nuestro futuro, que olvidé prestar atención a nuestro presente. No era perdón, todavía no. Pero era comprensión. Y ahora mismo la comprensión era suficiente. «Hay algo más», dijo Lila. «Chase ha estado planeando algo para mañana por la noche. Cree que la fiesta será su gran celebración de la victoria, pero también ha estado haciendo preparativos para salir del país inmediatamente después. Tiene boletos a las Islas Caimán con un nombre falso. Planea huir. Planea desaparecer con todo el dinero que pueda robar de nuestro acuerdo de divorcio. Me ha estado presionando para que firme los documentos que le otorgarían poder notarial sobre mis bienes. Esto lo cambió todo. Si Chase huía del país antes de que pudiéramos desenmascararlo, escaparía de la justicia, y probablemente continuaría con su comportamiento carnívoro en otro lugar. Lila, necesito que hagas algo increíblemente difícil y peligroso. Que necesito que vayas a esa fiesta mañana por la noche y finjas que todo está normal. Que Chase crea que su plan funciona. Y cuando llegue el momento necesito que nos ayudes a atraparlo. Guardó silencio un buen rato. Entonces, ¿estarás ahí? Yo estaré, pero Layla, tienes que entender. Una vez que activemos esta trampa, no habrá vuelta atrás. Chase será destruido, y cualquiera que esté relacionado con él enfrentará las consecuencias. Su reputación, su carrera, sus relaciones, todo cambiará. Mi reputación ya está arruinada. Mi carrera probablemente esté acabada de todas formas. Y mis relaciones. Miró a su alrededor, luego a mí. La única relación que realmente ha importado es la que está aquí. La noche del sábado llegó con todo el dramatismo de una tormenta eléctrica en Florida. El Club de la Marina estaba abarrotado de invitados que no tenían ni idea de que estaban a punto de presenciar la destrucción de un cazador en serie. Chase Banner se movía por la sala como el político consumado que siempre había sido, estrechando manos, contando chistes y aceptando felicitaciones por su próxima boda con la encantadora Lila. Observé desde lejos, usando el equipo de vigilancia que Sara me había proporcionado para monitorear la situación. El detective Castellanos estaba apostado cerca de la barra haciéndose pasar por un cliente fuera de servicio, pero en realidad lo grababa todo con una cámara oculta. Sara Martínez y los demás afectados estaban dispersos entre la multitud, listos para actuar cuando yo diera la señal. A las 9 p.m., Mónica Reeves llamó la atención de todos. «Damas y caballeros, estamos aquí esta noche para celebrar la libertad de Lila y su nuevo comienzo con el maravilloso Chase Banner». El público aplaudió. Chase sonrió radiante. Lila sonrió, pero pude ver la tensión en sus hombros. Y ahora continuó. «Mónica, Lila tiene un anuncio especial. Era el momento de la verdad». Lila dio un paso al frente, tomó el micrófono y miró directamente a Chase. «Tienes razón, Mónica, tengo un anuncio especial. Pero no es lo que crees». La sonrisa de Chase se desvaneció. «Quiero que todos aquí sepan la verdad sobre el hombre con el que casi me caso. Chase Banner es cazador, ladrón y carnicero». La sala estalló en murmullos de asombro. Chase se abalanzó sobre el micrófono, pero el detective Castellanos ya se movía. «Damas y caballeros», continuó Lila, con la voz cada vez más fuerte. «Tengo pruebas de que Chase Banner ha estado malversando fondos de su empresa, destruyendo matrimonios para obtener ganancias económicas y eliminando a cualquiera que amenace con desenmascararlo». Sara Martínez se adelantó con su tableta. «Tengo documentación de 7 infidelidades previas, 4 matrimonios destruidos, 2 finales sospechosos y más de $500,000 en fondos robados. Chase
Intentó huir, pero Carmen Rodríguez y Patricia Walsh le bloquearon el paso. «¿Te acuerdas de mí, Chase?», dijo Carmen. «Destruiste mi matrimonio y el negocio de mi esposo. Esta noche te devolvemos el favor». La fiesta se había convertido en un tribunal con Chase Banner como acusado y sus víctimas como fiscales. El detective Castellanos lo arrestó en el acto, mientras la multitud reunida, incluyendo a varios periodistas, documentaba todo. Mientras se llevaban a Chase esposado, gritó amenazas y negaciones. Pero las pruebas eran abrumadoras, los testigos eran creíbles y su culpabilidad era innegable. Más tarde, cuando la multitud se dispersó y la policía terminó sus interrogatorios, Lila y yo nos encontramos solos en la terraza del club con vistas al golfo. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora Chase va a prisión por un largo tiempo. Sus víctimas obtienen justicia, y sus acreedores no reciben nada, lo que probablemente sea una justicia de otro tipo. Quise decir con nosotros. Miré a mi esposa, mi exesposa técnicamente, y sentí algo que no había experimentado en meses paz. No sé, Lila. Tenemos mucho daño que reparar, mucha confianza que reconstruir, pero por primera vez en mucho tiempo creo que podríamos tener una oportunidad. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Me gustaría tener esa oportunidad, Nick. Me encantaría. Mientras estábamos allí, viendo cómo las olas se estrellaban contra el puerto deportivo, me di cuenta de que a veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, es construir algo mejor con los escombros que dejan atrás. Chase Banner había terminado, sus víctimas habían encontrado justicia, y tal vez, solo tal vez, Lila y yo habíamos encontrado el camino de regreso. Pero esa es una historia para otro día.